este caso la idea es más ponernos manos a la obra, contribuir. Imagino que hay algunos que ya sabéis y lo tenéis dominado y pues vais a verlo en proyectos nuevos, que no sé si ninguno habéis contribuido a Pandas o a IBIS. Y bueno, la idea sería esa. Yo creo que tiene más gracia si, ya digo, todos juntos va a ser un poco caótico estar programando y así, pero bueno, lo que podemos hacer es para cosas que importen a todo el grupo utilizamos Telegram. Para el resto yo lo que recomendaría es programar de 2 en 2, que creo que siempre se aprende bastante más si hay alguna otra persona y no te estás pegando tú solo con Git o con Pandas o con Python o con lo que sea. Cada uno obviamente que contribuya en lo que quiera. Si tenéis cosas que habéis entrado en la documentación, habéis visto que está algo mal o tenéis alguna cosa de Pandas que os molesta o habéis identificado algún bug y así, preferís trabajar en algo que ya tenéis en mente desde antes, eso por lo general es mejor, diría yo. Cosas que realmente tú necesitas programarlas, pues es más agradecido. Pero bueno, como eso no es muchas veces el caso, lo que yo preparé son issues en los 2 proyectos específicos para el sprint, aparte de todos los que ya hay de normal que son adecuados para principiantes. Ya digo que principiantes no necesariamente tiene que ser principiante en Python, ni en Git, ni en nada, pero bueno, por lo menos principiantes en el proyecto, porque Pandas, para los que os conectáis desde Argentina, es uno de los mayores quilombos que podéis encontrar en el mundo Python y IBIS estaba bastante cerca, aunque por suerte IBIS es bastante más pequeño y me pasé los últimos meses refactorizando todo prácticamente, así que bueno, no todo, pero grandes partes, y ahora ya empieza a ser una cosa bastante más estructurada y es un poco más claro de seguir. Lo que voy a contar un poco, bueno, Pandas, imagino, ¿hay alguien que no sepa Pandas, que no conozca, no sabe para qué sirve o así? Como te dije, si alguien habla por el chat, algo relevante, me avisas, ¿vale? No voy a estar siguiendo tanto. Bueno, entiendo que todo el mundo... Sí, Marc, yo te aviso, quédate tranquilo, ¿sí? Vale, gracias. Vale, pues entiendo que todo el mundo sabe Pandas. La gente ya tiene claro lo que es IBIS. ¿Hay alguien que le gustaría saber más, entender más de IBIS? Yo no lo conozco, la verdad. Vale, y bueno, me anoté por ahí para participar en el proyecto de IBIS, pero en sí no lo conozco, ¿no? Entonces a lo mejor caería bien, ¿no? Si comentaras algo. Sí, imagino que no mucha gente lo conoce. Lo conocía antes del sprint, imagino que algunos habéis hecho un poco de investigación, lo conté un poco en el grupo de Telegram hace unos días, contaba un poco, pero bueno, la idea de IBIS, bueno, voy a contar como bastante desde el principio, un poco más de metafísica y luego acabar en IBIS. ¿Vale? Imagino que todos más o menos tenéis cierto conocimiento de Python y entendéis, ya digo, a diferentes niveles, imagino, pero bueno, sabéis más o menos de Python, ¿no? Python, en mi opinión, y creo que está bastante fundada, Python es muy bueno para algunas cosas y es muy malo para otras, como todos los lenguajes, ¿no? Siempre hay lo que en inglés se llama un trade-off, si lo haces muy bueno para determinadas cosas, lo tienes que hacer malo para otras. Entonces, en el caso de Python, en mi opinión, Python es muy bueno con los usuarios. Python se escribe muy rápido, es muy fácil de escribirlo y es muy fácil de leerlo. Entonces, como usuarios con Python, la gente está encantada. Costó muchos años. Yo empecé... Perdón, que está pasando una moto. Hay una cuesta aquí al lado y va a sufrir un poco. Entonces, Python ya costó lo suyo, pero a medida que la gente iba conociendo Python, a la gente le iba gustando mucho y creo que a día de hoy pues ya sabréis la mayoría pues el éxito que tiene Python, ¿no? Y el motivo de eso es eso, que Python es como muy amigable con los usuarios. Obviamente esto tiene cierto coste y es que Python es muy lento. Entonces, en el mundo de los datos, si tienes un dataset con 1 millón de datos o con 10 millones de datos o con más que eso, obviamente pues lo que necesitas es un lenguaje de programación rápido. Y Python es totalmente inútil, no se puede hacer nada con Python para eso. Entonces, todo lo que
prácticamente todo lo que es de datos, por lo menos datos masivos, en Python todo eso no es Python. Se crea el efecto de que es Python porque tú sigues escribiendo en Python, pero por dentro pues están pasando cosas que nada lo gestiona el intérprete de Python. Eso se va a código C, a código Fortran, a código lo que sea. El ejemplo más claro de esto es NumPy y Pandas en este caso pues también utiliza NumPy por debajo para hacer todo eso. Entonces, IBIS, la idea del proyecto IBIS es, ok, tenemos datos, queremos hacer cosas del tipo que se suelen hacer con Pandas, que es temas de manipulación de datos y sobre todo temas de análisis de datos. IBIS no se mete tanto, puedes hacer cosas de manipulación, pero es más temas de análisis de datos. Y entonces IBIS lo que realmente se enfoca es, ok, si Python es bueno en que los usuarios sea lo que escriban, pues vamos a hacer que los usuarios escriban en Python su código de Analytics, lo mismo que haces en Pandas, pero IBIS no se dedica a ejecutar nada, porque Python es lento y no queremos un proyecto en Python que ejecute más cosas. Entonces, el concepto es, IBIS es literalmente un lenguaje para poder escribir código de Analytics en Python. Ese es el core de IBIS y eso es a lo que se dedica IBIS. Entonces, obviamente, claro, no queremos escribir código que no sirva para nada. Pues si escribes solo la API y dices, vale, pues ahora me haces un head de Pandas o me haces un filtro o me creas una columna con la suma de estas dos columnas y así, obviamente queremos que esto sí se ejecute. Entonces, lo que hace IBIS es delegar la ejecución a alguien otro, a quien sea. Entonces, IBIS es agnóstico de a quién va a ejecutar las de esto y en cierto sentido IBIS es como un SQL. SQL por sí, el lenguaje, es sencillamente una manera de especificar el código de Analytics, las consultas en este caso. No está tan pensado para Analytics, sino más para extraer datos de manera relativamente simple, con funciones de filtrado, de agrupación y así, pero bueno, una cosa no está pensado para que hagas grandes cosas de Analytics. Entonces, IBIS es como un SQL, pero en lugar de escribir tu código en SQL, vas a escribirlo en Python. Y como decía, IBIS no va a ejecutar el código. Entonces, lo que hay son lo que llamamos backends y puedes hacer un backend de realmente lo que te dé la gana. Y entonces IBIS incorpora ahora, que justamente el trabajo que estaba haciendo bastante los últimos meses es de hacer que el core de IBIS no incluya tantos backends, intentarlos quitar del core y que los backends sean otros proyectos, pero cuando escribes el código en IBIS lo puedes ejecutar creo que ahora ya tenemos como cerca de 20 lugares diferentes donde lo puedes ejecutar. Lo puedes ejecutar en Postgres, lo puedes ejecutar en MySQL, lo puedes ejecutar en SQLite, lo puedes ejecutar en Snowflake, lo puedes ejecutar en OmniSci, que es una base de datos especial de Analytics, lo puedes ejecutar en clusters también, lo puedes ejecutar encima de Spark, lo puedes ejecutar encima de Impala, lo puedes ejecutar en BigQuery, lo puedes ejecutar en memoria también, o sea, lo puedes ejecutar incluso con el mismo Pandas. O sea, tú escribes tu código y luego IBIS lo que se dedica es a delegar en Pandas esta ejecución. Pronto ya creo, no sé si hay gente trabajando, va a haber gente trabajando pronto en Arrow. Si no conocéis Arrow, Arrow es como el core de Pandas, pero bien hecho. O sea, Pandas utiliza NumPy para todo lo que tiene que tocar datos, para tener los datos en memoria y así. Arrow es lo mismo, pero ya diseñado porque NumPy nunca fue diseñado para eso. NumPy fue diseñado para ser un MATLAB, básicamente, para hacer operaciones de álgebra lineal y así. Y Pandas lo ha abusado y lo ha reabusado para utilizar esto para hacer operaciones como de base de datos, de backend, de data frames y de estas cosas. Entonces, la IBIS también va a soportar, va a ser el primero que va a soportar, que Arrow es como un lenguaje, no es un lenguaje, pero bueno, es un framework como muy a bajo nivel para representar los datos que tienes en una tabla de base de datos o en lo que sería un data frame y así. Y ya empiezan a haber ciertas utilidades también a bajo nivel, creo que es todo en C++, no sé si hay alguna parte de Rust, cosas así. Y todo esto básicamente va a ser como un Pandas, digamos, bien hecho, un Pandas pensado desde el core, desde las entrañas de lo que toca el hardware, pensado directamente para que sea un programa de data frames. No tener lo que hay ahora en Pandas, que Pandas está utilizando, como decía, NumPy, que no está pensado para eso, lo cual quiere decir que es un hack gigante y Pandas siempre va a tener
siempre va a tener problemas con eso, incluyendo problemas de memoria, que bueno, Pandas por lo general se asume que consume unas 10 veces más de memoria de lo que debería, y todo eso está causado por eso, por utilizar NumPy cuando en NumPy nunca se pensó por eso. Fue una decisión, creo yo, buena hacerlo así porque no había otra cosa, con lo cual aceleramos que Pandas existiera como 10 años antes de lo que Pandas hubiese existido, si se hubiese empezado desde cero bien hecho. Pero bueno, ahora como hay Pandas no hay tanta presión para hacer las cosas bien, pero bueno, sigue habiendo cierta presión porque Pandas, si habéis seguido Pandas, yo creo que llevo como core developer de Pandas 4 años y creo que no hay prácticamente ninguna feature nueva en Pandas. Hay muchísimas cosas que están cambiando, pero hay muy pocas cosas. Son detalles los que se añaden porque Pandas ha llegado a su límite donde básicamente todo el trabajo es arreglar cosas internamente. Y sí que hay algunas cosas y así, pero eso. Entonces, como alternativa a Pandas, digamos, más bien hecho sería, ok, yo quiero escribir el código en Python porque, como decía, Python es amigable para los usuarios y no quiero hacer mi código de Analytics en C++ porque eso tiene un coste bastante grande, tengo que aprender C++, tengo memory leaks, tengo determinados problemas, segmentation faults, y así que voy a escribir el código en Python. Ese código en Python realmente va a ser más IBIS que Pandas, porque Pandas es integral, Pandas no tiene una arquitectura, está todo mezclado y no hay componentes. Entonces, IBIS sería como la primera capa, la más cercana al usuario. Entonces, después de IBIS, la representación en memoria puede ser Arrow o, ya digo, OmniSci, que es una base de datos pensada como Analytics, o sea, es como un data frame, pero en forma de base de datos, o un clúster de Spark con el futuro de Ray, que creo que es bastante más prometedor que Spark. Y entonces tú escribes tu código en Python, lo ejecutas donde quieras, ya sea en memoria de tu máquina o en lo que sea, y se hacen tus cálculos de Analytics y tus datos pues acaban donde tengan que acabar. Se devuelven por pantalla o se guardan en un fichero, se hace lo que se hace con ellos. Entonces, la gracia de IBIS es eso. Ya digo, hoy en día es un proyecto, ya digo, no es ni conocido ni tiene la madurez de Pandas, es trabajo así. IBIS está en producción, ya lo utilizan en Google ahora, justamente hoy creo que han publicado que tienen una nueva librería para, no sé exactamente lo que hacen, pero creo que para comparar diferentes bases de datos y reconciliar datos entre bases de datos, diría, o algo así, sí, no sé si temas de migraciones, y eso internamente funciona con IBIS. Hay un hedge fund en Nueva York donde IBIS se utiliza bastante y hay otros usuarios. Estoy hablando con bueno, el responsable de Analytics de uno de los mayores cadenas de supermercados de Europa, y ahora van a empezar a utilizar IBIS también para su código porque van a tener código, creo que es en BigQuery, código no sé si en Spark o no sé muy bien dónde, y entonces pues IBIS les abstrae de todo eso. Pues la gracia de IBIS es que escribes el código una sola vez y luego pues si estás conectado a una base de datos de BigQuery, pues se ejecuta en BigQuery, y si le dices no, esto me lo ejecutas pero conectado a Spark, pues te lo ejecutan en Spark. Entonces, puedes escribir código sabiendo que tu base de datos puede cambiar, puedes hacer migraciones y que nunca más vas a necesitar. Bueno, nunca más es una palabra muy cargada, pero bueno, como que te va a aliviar de estar haciendo migraciones, de que cuando Spark se pasa de moda, migras a BigQuery, cuando BigQuery te sangra todas tus finanzas, entonces te haces tu clúster de Ray y te pasas a Ray, y cuando Ray quede obsoleto por otra tecnología, pues lo vuelves a poner, y si tienes código que lo quieres ejecutar en un Postgres para hacer las pruebas y así, pues tu código de IBIS debería funcionar también allá. O sea, este es el objetivo de IBIS y, bueno, como decía, ya digo, le faltaba mucho refactoring, ahora ya estamos mucho más cerca de que sea una cosa bastante decente. Sobre todo separar lo que son todos los backends bien de lo que es el core de IBIS, con lo cual el core de IBIS, el proyecto de IBIS ahora se convierte en una cosa infinitamente más pequeña de lo que era y mucho más manejable, y entonces pues los diferentes backends, al que le interese tener un backend, pues lo puede mantener como un proyecto aparte, que es una cosa que uno de los grandes problemas de Pandas también, que Pandas es un monolito gigante y además no hay interés por motivos que desconozco
conozco, porque yo propuse muchas veces de empezar a hacer pandas como un conjunto de plugins, que quieres el plotting que sea un plugin, que quieres determinadas funciones, quieres temas de time series que sea un plugin, y en lugar de tener un solo proyecto, tener bastantes proyectos, lo cual se agradecería mucho, porque en lugar de tener que coordinar un equipo de 25 core developers que no nos entendemos, pues entonces podrías tener 20 equipos de 3 core developers cada uno, donde cada uno sí que está focalizado en unas partes, es mejor y así. Entonces, bueno, ahora habrá que acabar de ver con Ibis cuántos backends se pueden sacar, que el resto de la gente que participa estén de acuerdo, pero bueno, si por mí fuera, el core de Ibis sería independiente del resto y cada backend sería otra librería. Y tú luego te instalas las que te interesen y las que tengan demanda y las empresas que les interese BigQuery o lo que sea, pues tendrían esas. Entonces, bueno, en todo el refactoring y así hay una cosa de Ibis que, ya entrando en el tema del sprint, hay una cosa de Ibis que nunca se presta atención, que es al tema de las anotaciones de tipos. Las anotaciones de tipos en Python los tipos les dan igual porque los infieres en tiempo de ejecución, pero sí que se intenta cada vez más, sobre todo para determinados proyectos, dependiendo del tipo de código, pero para proyectos del tipo de Ibis sí que se intenta más pues especificar los tipos que esperas en una función, sobre todo porque esto, ya digo, no aporta nada absolutamente al lenguaje ni a la ejecución, pero te permite ver en partes del código donde tú le estás diciendo que estoy esperando un string y este me está pasando un número. Y esto puede causar bugs, y puede causar bugs sobre todo que muchas veces pasan inadvertidos. Y consigues malos resultados, pero ni siquiera te falla, con lo cual son bastante peligrosos. Entonces, hay muchas anotaciones en Ibis. Ahora yo estoy trabajando en APIs. Lo que decía, estoy separando mucho todo el trabajo de los últimos meses, separar lo que son los backends del core, y eso quiere decir que tiene que haber una API, quiere decir que el core de Ibis debería saber exactamente qué funciones implementan los backends y saber exactamente, bueno, Ibis debería decir los backends tienen que implementar estas funciones con estas firmas, y estas firmas quiere decir, pues, esta función tiene este nombre, recibe estos parámetros y estos parámetros son de estos tipos, y luego los backends deberían implementar exactamente eso, y entonces a Ibis le da igual que saber nada de los backends. Tú quieres implementar un backend nuevo, te da igual la base de datos que sea, la Ibis Core va a tener una interfaz con el backend que tú has creado, y luego lo que pase por debajo a Ibis le importa poco. Eso no era exactamente así. Ibis ha estado importando de manera bastante, no sé si llamarlo aleatorio o anárquica, lo que quería de los backends, con lo cual era como todo, había más o menos una consistencia. Se intentaba, o sea, los nombres de las funciones que fueran los mismos y así, pero no había en ningún momento definido exactamente lo que tienen que implementar, ni nada falla si el backend no implementa una función. Bueno, nada falla hasta el momento que lo tienes en producción, entonces sí es cuando te falla. Y entonces ahora hay todo el trabajo de especificar exactamente la división esta. El core de Ibis es el core de Ibis, y los backends tienen que hablar su idioma, el idioma de los backends, que entonces el core de Ibis puede comunicarse con ellos y todo funcionará como uno esperaría. Entonces, ahora el tema es que al estar definiendo la API ya sí, que va a ser una cosa muy, muy útil, esto vamos a hacer una release de Ibis 2.0 después de, una vez tengamos estos y así, y entonces ya se abrirá un ecosistema de backends que todos los backends asegurarán pues que están implementados de la manera que Ibis espera y que las comunicaciones son buenas y que no hay cosas raras. Y el tema es que al especificar toda la API y hasta al especificar las anotaciones de tipos, tenemos un tema histórico, que es que nunca se han validado los tipos de MyPy, los que conocen el tema de las anotaciones de tipos, con lo cual quiere decir que si no tienes una validación y la integración continua no te está asegurando que se comprueba que los tipos coinciden, quiere decir que los tipos no coinciden. Quiere decir que hay muchos fallos de que tú estás diciendo esto tiene que ser un string, pero te están pasando un integer. Entonces, para poder poner la integración continua y decir, ahora me validas y a partir de ahora ya no se hace esto, el tema es que en el momento que lo pones, la integración continua no vuelve a pasar nunca porque los tipos están mal. Así que para poder arreglar esto y poder tener la validación de tipos, y que cada vez que alguien hace una contribución y que se toca algo en Ibis,
esté validado y no pongamos tipos mal, lo que primero que hay que hacer es arreglar todos los tipos para poder poner la validación y que la validación esté funcionando en la integración continua. Entonces, los tickets que hay, los primeros, hay muchos otros tickets, pero hay varios tickets creados así más diseñados para el sprint sin que la gente tenga que saber mucho de IBIS y sin que la gente tenga que saber mucho contexto de esto, que son básicamente arreglar problemas de MyPy. Y problemas de MyPy es, pues aquí estamos diciendo que esperas un string, pues vale, aquí esto hay que convertirlo a string o hay que decirle, no, pues esto puede ser un string y un número, hay que mirar un poco el código, pero más o menos hay que arreglar. En muchos casos serán sencillamente cosas que están incorrectas, que se dice, estoy esperando esta clase, pero en la práctica está esperando otra, que es la que le pasa, y detectar todo este tipo de cosas. Así que el que quiera trabajar, pasé en Telegram, tenéis la lista de issues de IBIS, las pasé creo que esta mañana un poco antes, la tenéis ahí. Si no vais al proyecto de IBIS a GitHub, os metéis ahí en la lista de issues y filtráis por los que tienen la etiqueta Good First Issue y ahí os saldrán estos y otros que os pueden interesar. Y para Pandas tenemos un tema también, hay bastantes temas, obviamente hay 1000 cosas que arreglar en Pandas, pero los temas sencillos que pueden ser bien para el sprint, para gente que se está iniciando en el proyecto, que no quiere pasarse 4 horas mirando código, intentando entender dónde está cada cosa. Tengo issues de doctests que están mal. Los doctests son en la documentación, si miráis, normalmente hay ejemplos y los ejemplos estos son código de Python, escrito como código de Python, con lo que cómo deberías tú usar esa funcionalidad que está siendo documentada y cuál es el resultado que vas a recibir si utilizas eso. Y lo que tenemos es que en muchos doctes de Pandas, ya no son muchos, pero todavía son bastantes, en muchos doctes de Pandas lo que tenemos es que la documentación está escrita de una manera, que o hay fallos en el código de Python o el ejemplo te está diciendo si ejecutas esto vas a recibir esto y realmente se está recibiendo otra cosa. Con lo cual busqué algunos de estos ejemplos y creé también issues con la etiqueta Good First Issue. Además los creé hace unos minutos, con lo cual van a ser los primeros que os van a salir si filtráis por eso, y eso también es muy valioso para el proyecto, sobre todo para los usuarios que van a ir realmente cuando vean los ejemplos, van a tener ejemplos que realmente son lo que tienen que ser. Se miran y esto. Y también nos pasa lo mismo que con IBIS, que el hecho de que haya doctors que están mal en el proyecto quiere decir que no podemos validar los doctors. Así que cuando alguien está introduciendo nuevos tests, nueva documentación, nueva funcionalidad y escribe ejemplos, no sabemos en la integración continua, antes de hacer un merge de esa pull request, no sabemos si realmente esos ejemplos están bien o no, porque la integración continua no nos lo dice. Con lo cual eso nos aporta mucho porque vamos validando por bloques. En los doctors de Pandas ya hay muchos directorios que sí que se están validando, pero hay muchos otros que no, y eso sería bueno pues ir arreglando los ejemplos y empezar a poner la validación de la validación para que en esos directorios ya se validen y a partir de ahí ya nunca más van a poder haber errores mal porque la integración continua nos va a avisar antes de... Cuando estamos revisando una pull request nos avisa, nos dice aquí los tests están mal, vemos que está en rojo y entonces eso nos hace un merge hasta que no se ha corregido. O sea, estas cosas son una cosa que se hace. Si lo haces desde el principio bien en el proyecto y le pones la integración continua, le dices todos los tests tienen que pasar, todos los doc tests tienen que pasar, todos los tipos de anotaciones con MyPy tienen que pasar y así, pues desde el primer día te aseguras que no va a haber ninguno mal. Si no haces eso, pues tienes 10 años después, resulta que tienes un montón de cosas mal y un día pues te tienes que poner y arreglarlo porque si no nunca vas a poder tener la validación. ¿Hay alguna pregunta o está claro? Pregunten tranquilos. Está muy bueno, Mark, la explicación de esto. Ahora me voy entendiendo. Bueno, pues si no hay preguntas, habéis tenido vuestra oportunidad. Si no hay preguntas, voy a dejar un minuto más de oportunidad, pero si no hay preguntas, entonces el procedimiento sería los que quieran trabajar por su cuenta, pues se agarran un issue,
hay una cosa que es para que no estemos trabajando todos en el mismo issue, lo primero de todo sería elegir el issue y una vez hayáis elegido os lo asignáis a vosotros. Eso quiere decir que cuando elijáis uno que no se lo ha asignado a alguien otro, porque si no, lo de asignar no tiene mucho sentido. Asignarlo, hasta donde yo sé si no ha cambiado nada, tenemos una manera, GitHub nos lo impide, a pesar de que he hablado yo con todos los project managers de GitHub para pedirles que dejen a la gente asignarse los issues, porque si no, lo de asignar no sirve absolutamente de nada, pero nunca lo implementaron, con lo cual tenemos un hack. Y además tenemos un hack que es mínimamente diferente entre Pandas y Ibis, ¿vale? Que es escribir un comentario. Si escribís un comentario, tenemos un trigger, tenemos una cosa que entonces os lo va a asignar. En Pandas lo que tenéis que escribir es take, agarrar en inglés, T-A-K-E. Ponéis take en el comentario de un issue y el issue se debería asignar a vosotros. Como decía, antes de hacer eso, aseguraros que no hay otra persona que se lo ha asignado, porque si tres personas se asignan el mismo issue y los tres se ponen a trabajar en ellos, acabaremos con 3 pull requests, que como mucho podremos hacer merge de una y 2 se tirarán a la basura, con lo cual será un montón de trabajo perdido. Entonces, aseguraros que nadie más está trabajando en algo, o sea, que nadie más se ha asignado un issue. Y en Pandas lo podéis hacer con el take y en Ibis es casi lo mismo, pero el take le tenéis que poner una barra delante. O sea, le ponéis barra take. ¿Vale? O sea, acordaros del proyecto en el que estáis y así. Si no, bueno, si no probáis las dos cosas, una primero y después de la otra, porque, bueno, tenéis que poner solo take, no pongáis take this issue a esto, porque el trigger creo que literalmente está comprobando que sea el contenido del comentario, sea exactamente este. Entonces, ya digo, mirad un issue que os haga gracia, os lo revisáis un poco y así. Esto si queréis trabajar solos. Si no queréis trabajar solos, la idea es que tenemos el spreadsheet este que pasamos en el grupo de Telegram. Hay mucha gente que se apuntó, sobre todo como mentores, gente que ya sabe cómo hacer una pull request y así. Así que si nunca habéis hecho una pull request y todavía os confunde un poco el tema de Git y así, aunque ya digo, podéis dominar mucho Git a nivel local, pero para hacer una pull request necesitáis hacer forks, necesitáis hacer branches y es una cosa un poco diferente que si trabajáis en Git con proyectos vosotros solos. Ya digo, si ese es vuestro caso, yo lo que os recomiendo es que busquéis alguno de estos mentores, apuntáis vuestro nombre al lado de ellos. En el spreadsheet os ponen el nombre del usuario de Telegram, con lo cual los podéis contactar por Telegram. Le decís, oye, pues quiero hacer el sprint con vosotros y entonces pues os ponéis y elegís un issue entre vosotros. En Jitsi, para los que no sepáis, pues si le pones la URL de esta charla, le cambiáis lo de intro software libre y le ponéis un nombre único que vosotros queráis, pues podéis hacer una videoconferencia también con la otra persona, ya los dos solos. Y ahí comentáis, ahí hacéis y ya digo, lo podéis hacer entre dos, que será mucho más divertido, creo yo, trabajar con alguien más y así, podéis comentar cualquier duda, si estáis seguros de todo lo que estáis haciendo, ya no. Tener 4 ojos mucho mejor que tener solo 2 en cualquier tema, desde elegir el issue hasta asignároslo o hasta lo que sea. Y sobre todo para la gente que no domina Git y así, ya digo, es algo un poco confuso. Mandé un vídeo donde se explicaba, pero creo que el vídeo ese dura como 1 hora y media, así que os podéis imaginar que no es un tema trivial, que es un tema que tiene ciertos detalles y así. Y si hay una persona que está disponible, que ya lo ha hecho antes, pues lo podéis hacer juntos y entonces es mucho más fácil y en lugar de media hora, igual en 20 minutos haciéndolo juntos, ya lo veis por primera vez y ya lo podéis hacer el resto del tiempo vosotros juntos. Así que aquí es donde creo, si no hay preguntas, aquí es donde ya lo dejo yo y yo voy a estar mirando por Telegram si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa así. Y también si cuando vayáis abriendo ya las pull requests, que esto imagino pues que tardaréis ya un rato, cuando hayáis hecho, pues yo las iré revisando. Me podéis... Mi nombre de usuario es DataPythonista, creo que debe salir en Telegram y así, por si de esto, si me hacéis un ping, o sea, si cuando abrís la pull request ponéis, aparte de lo de esto cierra el issue este, que ponéis close el número de issue para que se cierre automáticamente y me ponéis mi nombre de usuario abajo con una arroba, no sé si lo llamáis arroba en otros países, imagino que sí, la A está con el círculo del email.
Bueno, me enteré que el hash, que se llama hash normalmente, que la almohadilla lo llaman en España y así, creo que en cada país lo llaman de manera diferente, así que no sé si la arroba sea lo mismo o no, pero bueno, la A está con el círculo, lo que tienes en medio del email. Si ponéis esto y Data Pythonista en el nombre del issue, yo ya recibo una notificación y entonces me voy directo a revisar lo que habéis hecho, ya os comento. Si no, una cosa que sí importante, para todo lo que es Telegram y esta videoconferencia sí lo hacemos todo en español, tanto Ibis como Pandas, hasta donde yo sé, soy prácticamente la única persona que habla español. Creo que Wes McKinney, el fundador, también habla más o menos español, pero ya no está prácticamente involucrado en ninguno de los dos proyectos. Así que todo el resto de gente que lo puede revisar y así solo va a entenderos si habláis en inglés. Con lo cual, cuando pongáis una descripción y pongáis esto hace esto, o si queréis poner esto es parte del sprint, que así hay un poco más de contexto y la gente que lo está viendo nos preguntará, oh, ¿por qué estáis haciendo esto? O cosas así, la gente va a saber más de dónde viene. Todo lo que pongáis ahí, si lo ponéis inglés, ya digo, sea inglés bueno, sea inglés, el inglés que podáis, pero todo lo que pongáis en inglés pues ayudará a que aparte de yo el resto de gente también lo entienda. Así que bueno, última oportunidad si hay alguna pregunta, si no ya os dejo. Perdón, ¿habrá alguna reunión posterior o...? En principio no, a no ser que queramos hacerla por lo que sea, si queréis una retrospectiva o así, pero en principio, ya digo, a partir de ahora reuniones, si queréis, si tienen sentido para vosotros, si vais a trabajar en pareja, creo que sí puede tener sentido o hacer todo el sprint con un Jitsi abierto o conectaros cuando queráis hablar o al principio o cuando tengáis problemas o así, pero ya eso en pares, en principio todos, ya digo, sí, la gente por Telegram le parece que es útil y quiere comentar y así, pero creo que ya... Y el resto será cuando se cierre la pull request, se hace un merge, seáis contribuidores oficiales a cualquiera de los dos proyectos, vuestra contribución ya esté en el máster del repositorio y el core developer que os haga el merge normalmente os dará las gracias y eso es como el final del sprint propiamente. Obviamente, ya digo, esto es un sprint, lo vamos a hacer más o menos juntos, vamos a estar más o menos en Telegram, vamos a estar todos medio coordinados, pero lo mismo que vais a hacer ahora lo podéis hacer mañana, lo podéis hacer dentro de una semana, lo podéis hacer para Scikit-learn, que ya hubo un sprint, lo podéis hacer para Matplotlib, lo podéis hacer para el proyecto de vuestro amigo o lo que sea. El software libre es una cosa que podéis hacerlo cuando vosotros queráis, pero bueno, ahora ya digo, durante las próximas horas sí que... Yo por lo menos intentaré estar pendiente y el resto de nosotros creo que en Telegram puede haber cierta actividad que la gente que tenga problemas y lo solucione pueda compartirlo también o si tiene preguntas que lo hable o lo que sea. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna otra recomendación, Mark? Bueno, recomendación en general para los que realmente les guste esto y espero que a alguno por lo menos le guste, no sea para el de esto. Ya digo, el software libre creo que es algo genial, creo que es algo que, ya digo, aporta mucho, ya digo, incluso casi como forma de vida para muchos de nosotros que nos dedicamos a esto bastante. Creo para mí igual una diferenciación, ya digo, esto es algo que no tiene nada que ver con el sprint, creo que el sprint lo principal es que aprendáis, que estéis en un proyecto nuevo, con suerte igual hasta podéis conocer a alguien nuevo, no sé si en esta videoconferencia, pero bueno, si trabajáis con alguien otro o así. Pero ya digo, el software libre viene con determinadas cosas que hay que tener un poco en cuenta si realmente os emocionáis y os ponéis a trabajar mucho en eso. Primero que hay dos cosas diferentes y creo que son intencionalmente diferentes, aunque se confunden mucho, que es lo que es el software libre y lo que es el código abierto. Software libre es como un movimiento político, es un movimiento un poco como Wikipedia, aunque Wikipedia ha perdido mucho últimamente, ahora creo que es una máquina propagandística más que aparte de una enciclopedia, pero Wikipedia es un esfuerzo pues de mucha gente dedicándose a trabajar juntos para divulgar el conocimiento
al resto de la gente, de manera que cualquiera que tenga una conexión a Internet pues puede saber toda la información que podrías saber si te compraras la Enciclopedia Británica, que creo que era bastante cara en su momento. Entonces, en ese sentido, el software libre ha sido una cosa de comunidades que se han unido para hacer el software accesible, y ahora pues tenemos la gracia que el software de Analytics pues es el mismo que utilizan en los hedge funds de Nueva York, que están invirtiendo billones de dólares en la bolsa. Van a utilizar el mismo software que podéis utilizar vosotros desde Argentina con el peso devaluado, o desde los lugares que sean, o desde, ya digo, o estudiantes de secundaria o estudiantes de universidad que igual no tienen mucho dinero, pero el Pandas te vas, y si tienes una computadora y tienes acceso a Internet, vas y te lo bajas, y creo que eso es una gran ventaja, es una cosa muy linda. Luego hay todo el tema de software de código abierto. Tenéis casos como TensorFlow. TensorFlow es un producto de Google, que a Google le interesa que sea de código abierto, porque básicamente es de mayor calidad para ellos y así, pero bueno, no tiene nada de político, sobre todo porque, bueno, si tiene algo de político, digamos que no es algo de político para un mundo mejor, es algo de político para los dueños de Google mejor, y seguramente para nosotros peor. Y eso es una liga totalmente diferente. Entonces, ya digo, si realmente os emocionáis con esto y así, yo creo que puede ser muy gratificante el estar contribuyendo en proyectos de software libre para sistemas operativos de móvil que no sean Android ni iOS, para que nos dejen de estar espiando, nos dejen de estar monitorizando y así. Eso sería un proyecto de software libre. Si vais a contribuir en proyectos como Pandas, por ejemplo, mucho, esto ya está en el límite del software libre y del código abierto. Pandas, como decía, se utiliza en Wall Street. Los que invierten más dinero del mundo utilizan Pandas, se utiliza en los bancos, se utiliza así, y podéis acabar en un lugar de que empezasteis con muchas ganas y acabasteis trabajando gratis para toda esta gente, y por lo menos sintiendo que eso es así. Obviamente también trabajáis gratis pues para los estudiantes de secundaria de Argentina, que seguramente son los que, o bueno, de cualquier otro país del mundo, seguramente son los que realmente teníais ganas de ayudar, pero también estáis, ya digo, literalmente trabajando gratis para grandes empresas. Entonces, esto es un riesgo que ya digo, que se corre, y que es una cosa que hay que mirarlo, y de que no os queméis. Ya digo, yo hablo bastante por experiencia propia y así. Ahora prácticamente la mayor parte de mi trabajo en software libre es pagado, es cobrando, así que no es una mala carrera también el software libre, sobre todo si estáis en países baratos, porque esto se puede llegar a pagar bien, y todo lo que es software libre suele ser trabajos en remoto, algunas cosas con mucha flexibilidad. Por ejemplo, Pandas tiene algunos grants. Recibimos, creo, hasta donde yo sé, creo que alrededor de $200.000 al año para horas de los core developers poder invertir en trabajar en esto. Y entonces, pues, en ese sentido, ya digo, pues no tiene por qué necesariamente ser algo no malo, pero algo que os queme. Os puede ser algo que os aporte hasta en vuestra carrera y así en el futuro. Pero bueno, sí es una cosa que, ya digo, es una cosa que se vuelve medio adictiva, porque tú resulta que has tocado una parte del código, luego viene un tipo que no conoces de nada y te empieza a decir, oye, ¿por qué esto no funciona así? O esto falla, y te pones a arreglarlo y te pones así, y al final igual te pasas muchísimas horas haciendo trabajos que ni siquiera te gustan tanto, trabajando para otros. Y es algo que, ya digo, cuando trabajas en proyectos de código abierto, pues es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, ya digo, si los que estáis empezando sobre todo, ya digo, no es una cosa que os deba preocupar hoy. Espero que lo de hoy sea puro placer y nada de quemarse, ni burnout, ni nada así. Así que... Una pregunta. Dime. Aquí en los issues de IBIS, hice eso que comentaste de poner la barra y take. Sí. Ya con eso sería, o sea, escogí sí, ahí uno. Puedes escribir en el chat el link al issue. Claro. Y así podemos mirar. En teoría, después de unos pocos segundos, puede ser no inmediato, pero en teoría debería ser Sí, nada más es como después. Ajá. No parece que te lo haya asignado, y no sé muy bien por qué. Así que déjame mirar un segundo antes de desconectar. Podemos hacer un pequeño ejemplito, Mark, como para que vale, todos veamos lo que debiera ser, más allá de que a veces no suceda, porque a veces es así, como para marcar bien la tendencia.
Déjame volver a la llamada. Decías, Ariel, perdón, está mirando el issue. Parece que la integración continua de IBIS está un poco lenta y parece que incluso esto de asignar está tardando, no sé muy bien por qué. Lo cual es un poco raro. No sé si porque hay otras cosas corriendo, pero debería ser más rápido. Pero bueno, veo aquí un Nápoles Swag, que supongo que eres tú, y está hace 2 minutos que está pendiente el trigger pero en principio sí, en principio lo has hecho bien, solo que parece que está tardando porque está un poco saturada la integración continua, cosa un poco extraña, pero Ok, gracias. debería ser eso. ¿Puedes repetir, Ariel, lo que decías? Si podemos hacer si puedes hacer una pequeña, un ejemplo, digamos, como para que todos lo guiamos y veamos qué está funcionando bien y qué no, por algún motivo, ¿sí? Como que compartas tu pantalla de cómo hacerlo. Bueno, cómo hacerlo son bastante tiempo y depende bastante. Para el tema de pandas he Algo mandado simple. una pull request de muestra donde ahí está todo arreglado. Y bueno, todo arreglado para determinadas funciones. O sea, podéis ver ahí los que queráis poneros en Pandas, podéis mirar ahí, hay varios ejemplos. En Pandas también las descripciones habréis visto si habéis entrado en los issues que son gigantes, con lo cual explico bastante bien exactamente lo que hay que hacer. Para el resto, ya digo, lo primero es tener el entorno de desarrollo. Esto ya lo pasé por Telegram, no sé si alguien lo hizo así, pero ya pasé los links. Si miráis en el histórico de Telegram tenéis ahí las instrucciones para instalar el entorno de desarrollo en Pandas y en IBIS. Eso sería lo primero, hacer el fork, hacer todo. Al final llegará un momento que cuando hagáis todo eso deberíais tener ya un branch donde podáis ejecutar los tests y podáis ejecutar el Pandas o el IBIS en vuestro local. Y una vez ya tengáis eso, pues entonces es iros a la función que vayáis a hacer y empezar a arreglar cosas. En el caso de IBIS, los issues que estoy recomendando es irse a un fichero y básicamente es ejecutar mypy y el nombre del fichero, ver los errores que eso reporta y los errores que eso reporta, ir a mirar las causas y arreglar y tocar lo que haga falta. Y en el caso de Pandas parecido, pero eso ya es con una documentación concreta, que hay algo en esa documentación que está mal. O sea, creo que poco puedo enseñar hoy de hacer todo eso, porque bueno, ya digo, si hago todo eso será, no sé cuándo llevamos de llamada, pero si llevamos ya 40 o casi una hora, pues eso igual nos tardamos otra hora. Creo que Está todo bien, Marc. es la gracia, pero bueno, creo que ya más o menos la idea, ya digo, lo que es ahí ya por Telegram, por el chat no he leído, pero veo que aquí hay cosas. Esto se va a perder, el chat del Jitsi cuando colguemos. Bueno, realmente no, porque creo que esto, no sé si salimos todos y alguien vuelve a entrar, si todavía está el chat aquí guardado un tiempo. Pero bueno, en todo caso esto eventualmente se perderá, pero lo de Telegram se queda ya, así que cualquier cosa lo preguntáis por allá y seguimos en contacto. ¿Alguna otra pregunta? No, aprovechad. Pues vale, pues nos vemos por Telegram entonces y que vaya bien el stream. Cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier pregunta, si estáis perdidos y lo que sea que necesitáis ayuda, pues un ping por Telegram y continuamos por allá. Ok, Marc, gracias. Gracias a todos. Hasta ahora. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.